empezando, así que vamos a pedirle a Dios que podamos recibir nuestra clase con tranquilidad, que puedan ustedes adquirir los conocimientos que como seres humanos y por derecho tienen, y vamos a pedirle pues a Dios que nos resulte esto. Aquí tengo a los técnicos listos. Gracias a Dios tuve que salirme de ti para poder tener un poco más de control. En 10 minutos voy a cerrar la clase. Nadie va a poder accesar después de los 10 minutos, ¿ok? Ahorita son las 10 en punto, así que a las 10:10 voy a cerrar cualquier acceso a nuestra clase. Bueno, el día de ayer nos habíamos quedado en el artículo, estábamos viendo lo de la indemnización de daños y perjuicios, ¿verdad? Eso es la indemnización de daños y perjuicios, el artículo 1360. Y ahí vimos que quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, en negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas. El día de ayer, antes de irnos, les dejé un caso que un compañero de ustedes, que otro de otra clase expuso, y pues bien, vamos a hacer un pequeño repaso, pero un pequeñísimo repaso para mirar de qué manera podemos resolver el ejemplo dado el día de ayer. Ya dimos el concepto que la indemnización de daños y perjuicios no es una pena, sino el resarcimiento económico del menoscabo producido al perjudicado. Vimos el concepto del daño, que daño es el menoscabo, pérdida o detrimento experimentado por el acreedor en su persona o bienes, y la doctrina le llama daño emergente. Vimos también el concepto de perjuicio, es la ganancia, utilidad, ventaja o provecho dejado de percibir por el acreedor, y que en la doctrina se le llama lucro cesante o lucro frustrado. Mire, eso es bien importante, lucro cesante o lucro frustrado, o sea, que no ganó lo que esperaba haber ganado, o como dicen algunos autores, simplemente daño emergente es el que hace más pobre al perjudicado, y perjuicio lucro cesante es lo que ha impedido al acreedor hacerse más rico. También vimos el día de ayer, aunque algunos lo escucharon en pedazos, por eso estoy repitiendo, de qué manera se estiman los daños y perjuicios. Se estiman y se pagan en dinero. ¿Y qué representan los daños y perjuicios para el acreedor? Representan el equivalente de la obligación no cumplida por el deudor, ¿verdad? ¿De qué manera vimos también se determina y se evalúan los daños y perjuicios? Se determinan y evalúan sobre lo que se conoce con cláusulas penales, o sea, la determinación y evaluación anticipada, hecha por las partes cuando al tiempo de celebrar el contrato, y esto se hace por medio de las cláusulas penales. Ahora, también se hace por determinación de la ley cuando se trata de pagar sumas de dinero, en cuyo caso los daños y perjuicios toman el nombre de intereses. Y les hice alusión el día de ayer que estas disposiciones se rigen a través del artículo 1367 del Código Civil. Y luego otra forma de determinar y evaluar los daños y perjuicios es la determinación y evaluación hecha por el juez, ¿verdad? Y recordarles siempre que los daños y perjuicios deben de reclamarse y deben de probarse. Les hablé también que el artículo 1360 hace alusión a los daños y perjuicios rescisables. Según el artículo 1360, la indemnización se refiere a daños y perjuicios causados. Hay que poner atención a eso. ¿Qué es eso de daños y perjuicios causados? Eso es que los daños o el daño se haya efectivamente producido.
y no a los daños y perjuicios posibles. Les puse el ejemplo de la persona que tenía un predio en X lugar y que resulta que una empresa le puso un cable de energía de esos de alto voltaje y presentó una demanda de indemnización de daños y perjuicios, invocando en los tribunales que él no había podido desarrollar el proyecto habitacional que tenía en mente por el hecho de que esta persona, esta empresa le había puesto el cable, y eso, si nosotros lo analizamos con objetividad, ahí no se había producido ningún daño. O sea, el señor no tenía ni mínimamente idea de desarrollar un proyecto habitacional. Aparte de eso, es bien importante la existencia real de los daños. Esa es la base de la indemnización. ¿Qué les quiero explicar con esto? Que el solo incumplimiento de las obligaciones no implica ni supone los daños y perjuicios. ¿Y eso qué significa? Que los daños y perjuicios es importante que se pruebe ¿dónde? En juicio su existencia. Estos son los supuestos que la doctrina da, la doctrina y la jurisprudencia de todos los países que han tratado sobre esta materia. ¿Cuál es el origen o causa de los daños y perjuicios? Según el artículo 1360, no necesitan escribirlo porque aquí lo tienen, la indemnización de daños y perjuicios procede del dolo, procede de la negligencia, procede de la morosidad o de cualquier contravención a lo pactado. Si ustedes, eso lo tienen en el artículo 1360. Vimos ayer también lo que es dolo. Es cualquier género de astucia, trampa, maquinación o artificio para engañar a otro. Y hay algunos juristas que dicen con el ánimo de perjudicar. Entonces, ¿qué es la negligencia? La negligencia es culpa. Cuando uno habla de negligencia es cuando una persona ha actuado culposamente. ¿Y qué es ser negligente? Ser negligente es no actuar como un buen padre de familia. ¿Y qué es ser diligente? Ser diligente es actuar como un buen padre de familia, decente, honesto, responsable, cumplido, buen esposo, fiel, etcétera, etcétera. Entonces, la negligencia o culpa es la falta de diligencia en el debido cumplimiento de la obligación. Más adelante vamos a ver estas causas de indemnización porque la culpa es un tema aparte. Ya lo referente a la morosidad, ya sabemos que la mora es el cumplimiento, no es incumplimiento, que la mora es el cumplimiento tardío de la obligación. ¿Por qué? Porque la mora nos da la oportunidad de cumplir con la obligación. O sea, cuando hablamos de mora, no hablamos de incumplimiento. Cuando hablamos de mora, hablamos de tardanza para cumplir con la obligación. Y luego vimos también el día de ayer cualquier modo de contravención a lo pactado. Ya vimos que en las obligaciones en un minuto cierro el acceso a la clase. En las obligaciones de no hacer, vimos de que no hay, en la obligación de no hacer, no hay incumplimiento, sino que lo que hemos aprendido es que hay contravención. Y entonces, pero aquí el artículo hace alusión a cualquier modo de contravención a lo pactado. ¿Cuándo se contraviene? Se contraviene al tenor de las obligaciones cuando uno da una cosa por otra o cuando uno da distinta cantidad o prestando diferentes servicios de aquel a que se estaba obligado. Entonces, si ustedes ven, con esto nosotros tenemos, imagínense, un artículo, cuánto contenido tiene. Entonces,
¿A qué se aplica el artículo 1360? Como precepto general, este artículo 1360 se aplica al incumplimiento de todas las obligaciones contractuales y extracontractuales del Código Civil. Obligaciones contractuales y extracontractuales del Código Civil. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, bueno, por el momento creo que regresamos a la playa. Ok, muy bien. Entonces, viendo el examen que pusimos ayer, por favor, ciérreme el acceso a los estudiantes. Hasta aquí pueden entrar. Después de 10 minutos no pueden entrar. Hágame el favor, abogado. Gracias. Entonces, el artículo 1360, ahí es donde se tienen, ahí permítanme un segundito, mis muchachitos. Qué horror, yo nunca. Permítanme un segundo, por favor. Ok. Muy bien. Muy bien. Solo los que estamos en esta clase. Tengo que hacerlo así, mis amores, porque ya nadie puede accesar a la clase. Tengo que hacerlo así por la circunstancia a la que nos estamos exponiendo y no puedo hacerles perder sus clases. El día de mañana, tal vez los que no pudieron accesar hoy pueden hacerlo, pero no se imaginan ustedes qué dolor siento que puedan haber seres humanos en esta vida que causen tanto daño. Ok, mis amores, entonces, con esas explicaciones, nos fuimos al ejemplo, les puse el ejemplo de la casa, ¿verdad? Que se cayó. Eso fue lo que vimos ayer. ¿O no les puse el ejemplo? Sí, abogada. Sí, abogada. Bueno, entonces, ¿cuáles son los daños emergentes en ese caso? Cuéntenme. ¿Cuáles son los daños emergentes? ¿Cuál es el daño emergente y cuál es el lucro cesante? ¿Pudieron ubicar las dos figuras? Quiero aclararles algo. En situaciones indemnizatorias no necesariamente debe de haber daños y perjuicios. Hay en unas circunstancias que se dan daño y hay en otras circunstancias que se dan perjuicio y hay en otras que se dan los dos que son daños y perjuicios. Ok, vamos a ver con la historia de la casa de Juan. Realiza una compra-venta, la compra-venta es a plazos. Juancito dio 50,000 lempiras de prima y tiene mensualidades de 10,000 lempiras. Compró con todo esfuerzo su menaje, compró con todo esfuerzo su carrito y luego está reunido con su familia. No había ningún terremoto, ningún temblor ni nada. Escucharon un ruido estruendoso, salieron corriendo de la casa y la casa se cayó. Si Juan acude a tu firma legal y te expone la situación y tú vas y dices, bueno, llega el cliente, ¿qué es lo que te va a decir Juan? Abogada, ¿qué puedo hacer? Aquí, si ustedes ven, esta empresa estafó a Juan. Entonces aquí hay dos caminos. Si ustedes se acuerdan, cuando lo vimos en los primeros días, la estafa está estipulado en el Código Penal, sí está estipulado en el Código Penal. La estafa es un delito penal, sí es un delito penal. ¿Se puede ejercer una acción penal? Claro que se puede ejercer una acción penal. ¿Se puede ejercer una acción civil? Claro que se puede ejercer una acción civil, pero no conjuntamente. O aconsejas la acción penal o aconsejas la acción civil. ¿Cuál es la oportunidad que tiene la acción civil? Que inmediatamente pides, o sea, presentas las pruebas en juicio y pides la indemnización de daños y perjuicios y pruebas en juicio de forma inmediata cuál fue el daño y el perjuicio causado. En materia penal se tienen que ir a un requerimiento fiscal por el delito de estafa y una vez de que un requerimiento a veces se pide, se va al Ministerio Público y el abogado coacciona, no coacciona, el abogado coadyuga, esa es la palabra jurídica. El abogado coadyuga juntamente con el
con el Ministerio Público, se van a la demanda, al requerimiento por estafa, pero tienes que evacuar primero la estafa para después ir a reclamar la indemnización civil derivada, la acción civil derivada del delito. Entonces, nosotros nos vamos a ir por el área civil. ¿Cómo identificaríamos el daño emergente y cómo identificaríamos el lucro cesante? Vamos a ver, chicos. Vámonos a la conceptualización. ¿Cuál sería el daño emergente? Por favor. Ahí empezó el relajo ayer, abogada, pero el daño emergente habíamos quedado que era la casa per se, es decir, ¿cómo se llama? Lo que era la casa y los inmuebles que tenía él dentro de ellos, que obviamente se dañaron secundario a la caída de la casa. ¿Me equivoco? Sí, vamos a ver. Dice Mario, bueno, yo creo que el daño emergente es la casa, el menaje, y también estaba en el garaje el auto, el carro. El carro. Bueno, ¿hay alguien que disienta de este criterio? Por favor. Buenos días, abogada y compañeros. Buenos días, Carla. Usted nos comentaba ayer que en el caso del daño emergente nos referíamos al objeto de la obligación, que en este caso era la casa, y que se refería también a la cantidad que él había pagado y no al monto total de la obligación. ¿Y cuál sería el monto que él tendría que reclamar, Carla? ¿Cuál sería el monto que reclamaría? Porque fueron 50,000 lempiras de prima y había pagado 3 cuotas de 10,000 lempiras. ¿Cuál sería el monto? ¿Por el 1,000,000 de lempiras o por los 80,000 lempiras? Por los 80,000, nos comentaba usted, abogada. Por los 80,000 lempiras, ¿por qué? Porque si pedimos el 1,000,000 de lempiras, no los hemos pagado, ¿verdad? Pero sobre esos 80,000 lempiras, ¿qué se podría pedir? Se podría pedir el pago de intereses. ¿Por qué? Porque don Juan tuvo que sacar un préstamo, pagar intereses, debe los intereses. Ahora, ese es el daño emergente. Siempre el daño emergente tiene que ver con el valor de la cosa, o sea, el objeto de la obligación. Pero la otra parte se llama lucro, y lucro tiene que ver con riqueza, ¿verdad? Lucro cesante. Cuando dice lucro cesante, lo que dejó de percibir. Entonces, podríamos enmarcar nosotros el menaje como un lucro cesante. Tendríamos que analizarlo. Tendríamos la falta de auto, ¿sería un lucro cesante? También tendríamos que analizarlo. ¿Por qué? Porque resulta que él ese carro lo iba a alquilar y lo iba a alquilar para transportar estudiantes de la universidad. Entonces ahí, al no tener el carro, eso se convierte en un lucro cesante y por ende deja de percibir. El menaje, ahí sería daño emergente o sería lucro cesante con el menaje. Porque lucro si nos vamos, sería lucro cesante. ¿Por qué? Vámonos con el concepto de daño. Es el menoscabo, pérdida o detrimento experimentado por el acreedor en su persona o bienes. Entonces, ese es el concepto de daño. Y el de perjuicio es la ganancia, utilidad, ventaja o provecho dejado de percibir por el acreedor y que en doctrina se llama lucro cesante. Perjuicio es la ganancia, utilidad, ventaja o provecho dejado de percibir. Yo creo que en este caso, ¿cómo dejaríamos con este concepto el menaje? ¿Lo dejaríamos como daño emergente o como lucro cesante? Vamos, analicémoslo. Lucro cesante. ¿Por qué? Porque va a tener que pagar el perjuicio, tendrá que conseguir otro carro y junto con el menaje. Tendría que irse a meter en deudas, pero como dice el lucro cesante, dice lucro cesante y otros juristas lo llaman lucro frustrado, ¿ok? Lucro frustrado. Entonces ahí es donde tenemos el problema. ¿Sería lucro frustrado? O sea, una pregunta, abogado. Sí, abogado Mario, dígame. Pero el menaje estaba pagado.
No sé si eso tendrá que ver para poder definirlo en uno o en otro. Sí, es una pregunta interesantísima. Haga el análisis, abogado García. Es que si estaba pagado, yo diría que daño emergente. Sí, ¿por qué? Porque ya es algo que es propio de él, que es algo que pertenecía a él. Sí. El lucro cesante es básicamente todo gasto en que él tenga que incurrir, que obviamente la persona obviamente por mientras tenga que gastar para sustituir lo que tenía anteriormente y por ende no se haga más rico porque tiene que hacer gasto en otro lado. Es un buen análisis y es un análisis válido. Hay un famoso, les expliqué, el de la vaca pestosa. Les puse el ejemplo de la vaca pestosa. Bueno, Pottier, que es uno de mis juristas más amados y admirados porque me ha enseñado mucho obligaciones y contratos, Pottier es P-O-T-H-I-E-R. Si se puede, es casi imposible conseguir el código de Pottier. Yo lo logré conseguir, pero la copia estaba realmente bastante mala, pero aún así eso es una maravilla. Entonces, miren, Pottier tiene un clásico ejemplo en obligaciones y es la vaca pestosa. Un señor tenía una vaca, no es apestosa, sino pestosa, de peste, estaba enferma. Entonces viene el señor y le vende una vaca pestosa a un próspero empresario. Y este empresario tenía 500 cabezas de ganado. De ese ganado tenía 100 cabezas de ganado que eran para exportar carne. Ese ganado, él producía leche que se la vendía a las mejores recolectoras de leche de este país, queso, mantequilla, quesillo, la carne la exportaba, pero como era un empresario muy versátil, entonces tenía un excelente predio y en ese predio él, sembraba sandías y sembraba melones. Resulta que el que le vendió la vaca, se la vendió por X cantidad de dinero, la vaca pestosa entró a la hacienda de este próspero empresario y se enfermaron las 500 vacas más las 100 vacas de carne. Aparte de eso, al morirse la vaca, dejó de producir leche, dejó de producir queso, mantequilla y todos los derivados, dejó de exportar carne al exterior y entró con tanta depresión y tanta tristeza que dejó de cumplir con la Unión Europea, con países de la Unión Europea, las sandías y los melones, y ya desesperado agarró una pistola y se pegó un tiro. Identifíqueme el daño emergente y el lucro cesante o provecho esperado. Vamos a ver. Abogada, Ajá. el daño emergente en este caso creo que serían las vacas. Ok, no, Katia, perdón. ¿Es la vaca o las vacas? Yo creo que las vacas. Vamos a ver, vamos a ir por partes. ¿Hay alguien que disienta de este criterio? Fernanda. Marjorie. Creo que sería la vaca, abogada. La vaca. ¿Por qué, Marjorie? Astrid, porque Astrid. es la pérdida que experimentó el acreedor en el bien que compró. Ajá, en bienes que adquirió. Entonces dice Astrid Fernanda, muy bien, dice, el daño emergente es el valor de la vaca. Si este empresario próspero y demanda como daño emergente, pondría el valor de la vaca. ¿Cuál sería el lucro cesante o provecho esperado? Los productos que él vendía, abogada. Perla. Todo el ganado. Los lácteos. Ajá, vamos a ver, Perla. ¿Qué es? No me vayas a contestar, Perla, en el examen, que el lucro cesante es todo lo que dejó de percibir. No, dijimos que los daños y perjuicios se prueban. Entonces tú no le puedes ir a decir al juez, es que los perjuicios son todo lo que él perdió. No, tienes que enunciárselo. Si dijimos que tenían 500 ganado de leche, 100 de carne, que distribuía queso, mantequilla, leche, que exportaba carne, que sembraba sandía, melones, y que luego dejó de sembrarlos y perdió todos esos contratos con la Unión Europea y por eso lo están demandando. Entonces, ya daño emergente, ya Astrid lo identificó. Ahora vamos al lucro cesante. Katia.
Sí, abogada, serían, digamos, los lácteos que él vendía, las sandías y, bueno, ese tipo de cosas que se dijo que él cultivaba. Ok, Katia, bien, Abogada, ve qué abogada. importante, Katia. Doris, dime, Doris. Aquí sería las 100 cabezas que él tenía para el exporte, que él las tenía aparte que eran las que eran para exportación, ¿verdad? Excelente, entonces Doris Y va a muy él bien. que soltar. Ajá. Y aparte de eso, Doris, Doris, Aparte de eso, deja de percibir él porque deja de hacer las importaciones que él hacía de ese producto. las exportaciones, exportar la carne, muy bien, vamos bien. ¿Qué otra cosa sería lucro cesante? Y las 500 cabezas de ganado que se le murieron. Abogada, y el dinero que provenía de los cultivos de sandía y melón también. No, eso no. Y te voy a decir por qué. Mira, el lucro cesante son las 500 cabezas de ganado que se le murieron, las 100 cabezas de carne de exportación, toda la leche que dejó de vender a las empresas, el queso que producía, la mantequilla, el quesillo, todos los derivados, toda la carne que dejó de exportar. Entonces viene la abogada dice, no, pero también la sandía y los melones. Esto es bien importante que lo aprendan. Miren, ve, si habemos 2 personas o 3 máximo, yo fui a España, ya voy, Saraí, vamos a ver, Saraí, tal vez tú, yo fui a España a estudiar precisamente, a especializarme en Derecho Civil Daño. Son poquísimos los abogados que son capaces de presentar en un tribunal una verdadera y eficiente demanda de indemnización de daños y perjuicios. Saraí, dime. Saraí, tú Abogada, estás me surgió levantando la una mano. duda en el caso de que esto sucediera en la realidad. Por ejemplo, si esta persona tuviera trabajadores y por el hecho de que ya dejó de producir y no tiene ingresos, eso no le puede pagar a los trabajadores, entonces eso sería lucro cesante también. No, no. Mira, cuando dice el lucro cesante, estamos hablando de perjuicio. El perjuicio es la ganancia, utilidad, ventaja o provecho dejado de percibir para el acreedor. Pero pongan atención a esto. Ya dijimos las 500 cabezas, las 100, la leche, todo lo que dejó de vender, lo que exportó de carne. Y también les puse sandías y melones que dejó de ganar. ¿Por qué? Porque incluso está la muerte de él. Miren, en la indemnización de daños y perjuicios, lo único que se paga es el daño directo. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, las sandías y los melones? ¿O qué tiene que ver que el señor se haya pegado un tiro? Eso no tiene nada que ver con la indemnización de daños y perjuicios. El perjuicio que se paga, el daño y perjuicio, la indemnización de daño y perjuicio solo es el daño directo. Del daño indirecto, que sería la siembra de melones, del daño indirecto, ni siquiera el deudor doloso responde. O sea, aun cuando el que vendió la vaca lo hizo con intención de causar daño, que mire que esta vaca es magnífica, que incurrió en dolo, aun cuando tuviese conocimiento del daño indirecto, no responde ni aún el deudor doloso. Entonces, atención a eso. De lo único que se responde es del daño directo. Del indirecto no responde ni aún el deudor doloso. Con esto, mis amores, ya quedamos explicados lo de la indemnización del daño, de los daños y perjuicios. Espero en Dios que esté claro. Entonces pasaríamos al artículo 1361. Ok, vamos a pedirle a Yarlet Lara. Yarlet Lara. Sí, abogada. Por Aquí favor. estoy. Artículo 1361. La responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de la acción para hacerla efectiva es nula. Muchas gracias, abogada. Le agradezco. Miren,
vuelvo a repetir porque escuchando aprendemos. Dice, la responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia, o sea, renunciar al dolo, la renuncia de la acción para hacerla efectiva es nula. Pongan atención. El artículo 1361 es parte del desarrollo del artículo 1360. Por tanto, el dolo que menciona el artículo 1361 se refiere al dolo incidental. Ustedes ya saben que hay varias clases de dolo, pero ¿cuál es ese dolo incidental? El dolo incidental es el que tiende a eludir el cumplimiento de las obligaciones. Ese es el dolo incidental, el que tiende a eludir el cumplimiento de las obligaciones. ¿En qué se distingue el dolo incidental con el dolo principal o grave? El dolo principal o grave se distingue del dolo incidental en que el principal o grave vicia el consentimiento y al viciar el consentimiento produce la nulidad del contrato. Voy a volver a repetir. El dolo principal o dolo grave se distingue del dolo incidental en que el dolo principal o dolo grave vicia el consentimiento y al viciar el consentimiento produce la nulidad del contrato. Y a esto se refiere el artículo 1560 del Código Civil y que le voy a pedir a Andrea Chávez que me haga el favor de leerlo. El artículo 1560 del Código Civil. Por favor, Andrea. Andrea Chávez. Abogada, yo creo que a ella no la debo ingresar. Sí, ok, pero aquí está ingresada. Astrid Fernanda Ramos. Astrid Fernanda Ramos. 1560, dijo. Por favor. Dice, hay dolo cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes es inducido el otro a celebrar un contrato que sin ellas no hubiera hecho. Muy bien. Si ustedes ven, eso es dolo desde la perspectiva civil. Entonces, el 1560, es bien importante que lo apunten, ese es el dolo principal o dolo grave. El dolo principal, acuérdense, los elementos del contrato: consentimiento, objeto y causa, ¿verdad? Entonces, el dolo principal o dolo grave vicia el consentimiento y al viciar el consentimiento produce la nulidad del contrato, y a este dolo principal o grave es el que se refiere el artículo 1560. Sin embargo, el dolo incidental no vicia el consentimiento. ¿Por qué no vicia el consentimiento? Porque el dolo incidental se produce con posterioridad a la celebración del contrato. De ahí que el dolo incidental, ¿a qué obliga? Únicamente obliga al que lo empleó a indemnizar los daños y perjuicios. A este dolo incidental, a este efecto, el párrafo se refiere, el párrafo segundo del artículo 1561. Astrid Fernanda, por favor, ya que lo tenías, párrafo segundo del artículo 1561. El dolo incidental solo obliga al que lo empleó a indemnizar daños y perjuicios. Ok, muy bien. Dice, el dolo incidental solo obliga a la indemnización de daños y perjuicios. Quiere decir que si el acto o hecho hay que analizar si es un dolo principal o grave o es un dolo incidental. Entonces, por ejemplo, un dolo incidental, alguien está obligado a entregar un animal, X animal, lo entrega enfermo, a sabiendas que por esa enfermedad el animal se va a morir, pues lo entrega y el animal se muere. Entonces, la responsabilidad procedente del dolo, ¿cuándo tiene lugar? Cuando el animal perece. ¿Cuándo tiene lugar? Cuando la cosa objeto de la obligación se pierde. ¿Y cuándo se aplica este dolo incidental? Este dolo incidental se aplica tanto en las obligaciones de dar como en la obligación de conservar la cosa, como en las obligaciones de hacer
o de hacer o prestar servicios. Pero lo difícil de todo esto es saber separar o distinguir el dolo de la culpa grave. ¿Me doy a entender? Por eso necesito que ustedes sepan la distinción entre dolo y culpa. ¿Por qué? Porque hay muchos códigos, por ejemplo, el Código de Chile considera que el dolo y la culpa grave tienen el mismo nivel y no es así en nuestra legislación. Vamos a ver cuál es la distinción entre dolo y culpa, ¿ok? Por su naturaleza, en el dolo hay intención deliberada de dañar injustamente a otro. En el dolo hay intención deliberada de dañar injustamente al otro. Mientras que en la culpa únicamente hay descuido o negligencia. En la culpa solo hay descuido o negligencia. Entonces, dolo, hay intención deliberada de dañar injustamente a otro. Culpa, únicamente hay descuido o negligencia. En el dolo, número 2, el dolo se castiga siempre. El dolo se castiga siempre. Sin embargo, la culpa, que es un tema individual, lo vamos a ver más adelante, puede graduarse. La culpa puede ser lata, leve y levísima. Sin embargo, la culpa puede graduarse. Se gradúa. Y hay casos, que se lo voy a explicar, hay casos culposos en que el deudor no responde de ello. ¿Ok? Miren la abismal diferencia. Hay casos en que el deudor no responde de la culpa. Otra distinción entre dolo y culpa es que el dolo no se presume. El dolo no se presume, salvo los casos previstos por la ley. El dolo no se presume, salvo los casos previstos por la ley. Y ya la ley, por ejemplo, o sea, que tienen que estar establecidos en la ley. Por ejemplo, tenemos el artículo 946 del Código Civil en su numeral 5. Ustedes lo buscan, por favor. Aquí habla de una presunción cuando dice, se presume dolo por el mero hecho de retener o ocultar un testamento. Entonces, sin embargo, la culpa se presume por el solo hecho de incumplir la obligación. Entonces, la regla general es que el dolo no se presume, salvo, ¿verdad?, las excepciones establecidas por la ley. Y el número 4, que esto es bien importante, es que el dolo agrava la responsabilidad del deudor. El dolo agrava la responsabilidad del deudor y cuando una persona actúa dolosamente, el dolo lo hace responsable de todos los daños y perjuicios. La persona que actúa dolosamente, ese dolo, o sea, el dolo hace al deudor responsable de todos los daños y perjuicios. Mientras que la culpa atenúa la responsabilidad. La culpa atenúa la responsabilidad, como lo vamos a ver más adelante en el artículo 1366. La culpa atenúa la responsabilidad. Miren, entonces viene la pregunta y uno se dice, ¿hasta dónde se extiende? ¿Hasta dónde llega el dolo? ¿Hasta dónde se extienden los efectos de una acción dolosa? Miren, cuando una persona actúa con dolo, ese dolo que emplea lo sujeta, podríamos decir, a la indemnización de daños y perjuicios causados al acreedor y se extiende a todos aquellos daños o perjuicios, así como el caso de la vaca pestosa, que conocidamente se deriven de la falta del cumplimiento de la obligación. Se extienden hasta donde llega los efectos, se podría decir, de la falta del cumplimiento de la obligación. Y eso lo vamos a ver en el artículo
1366, que le vamos a pedir a Daisy Vargas, a Darcy Vargas, si me puede leer el artículo 1366. Darcy. Okay. Por favor, buenos días. Buenos días. Artículo 1366 dice: los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o los que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. En caso de todo responder el deudor, de todos los conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación. Muchísimas gracias, Darcy, muy amable. Si ustedes se fijan, aquí ya con esto ustedes pueden comprender lo de los melones y lo de las sandías, que del deudor doloso ni aún el doctor doloso no responde del daño indirecto, sino solo del daño directo. Dice, los daños y perjuicios del que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación. Y lo más importante dice, y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. Y dice, en caso de dolo, le dice que el deudor actuó dolosamente. En caso de dolo, responderá el deudor y le vuelve a ratificar la ley de todo lo que conocidamente se derive de la falta de cumplimiento de la obligación. Así que el deudor doloso de buena fe solo responde del daño directo. El deudor doloso de mala fe solo responde del daño directo, porque del daño indirecto ni siquiera el deudor doloso responde. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok. El dolo y la acción para hacerla efectiva. Permítanme, voy a regresar. Miren, la responsabilidad enuncia el artículo 1361. La responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones. Claro, esta responsabilidad es la de indemnizar daños y perjuicios exclusivamente. De lo contrario, ¿verdad? Por eso, a los daños y perjuicios exclusivamente, de lo contrario estaríamos en el dolo penal, ¿ok? Aunque puede extenderse también al dolo grave. Pero mire, la responsabilidad procedente del dolo, para que no nos perdamos, lo dice el artículo referido, 1361, es exigible en todas las obligaciones. Y estas obligaciones es la de indemnizar los daños y perjuicios de manera exclusiva. O sea, este artículo 1361, aunque ustedes no lo crean, acata la doctrina de que el dolo es un asunto de orden público, definitivamente. Entonces, todas las acciones que se puedan hacer para tratar de renunciar al dolo son nulas. Esta regla o principio de irrenunciabilidad de la acción, acuérdense del derecho de acción o de petición, que es el derecho que tiene toda persona para acudir a instancia judicial. Entonces, esta regla o principio de irrenunciabilidad fue establecido por los romanos, que era lo que decían los romanos, que es nula la renuncia para exigir la responsabilidad procedente del dolo, y esto, como todo, tiene su excepción. Les voy a contar un caso que acabo de parar, se puede decir. Viene un señor de Estados Unidos, un señor que quiere comprar una propiedad. Se pone de acuerdo con el vendedor, compra la propiedad, y entonces viene el vendedor y me dice, abogada Caguas, pero ¿sabe qué? Yo necesito que usted ponga, me imagino que algún abogado le dio el consejo, yo necesito que usted ponga que yo le estoy entregando con todas las medidas perfectas el terreno. Y aparte de eso, que usted ponga en la escritura que la señora que está comprando la propiedad
renuncia a ejercer cualquier acción ante los tribunales de la República si las medidas o el inmueble que está comprando no está en las condiciones adecuadas. Mire, abogada, yo quiero salir de esto. Yo no quiero vender la propiedad y después quedar con problemas. Usted sabe que ahora la gente anda excesivamente violenta, agresiva. No, abogada, yo no quiero meter en problemas. ¿Y qué fue lo primero que le dije? Eso está prohibido por la ley. ¿Cómo va a ser que usted va a renunciar? O sea, esta regla es, o sea, este principio de irrenunciabilidad es como que usted diga, mira, te estoy vendiendo la casa, pero si se te cae, cuidadito, me demandas ante los tribunales. O sea, cuando una persona está vendiendo algo malo o vende un carro y ese carro lo estoy vendiendo como un carro bueno. Y yo sé qué es lo que te produce el dolo. El dolo lo que te produce es el conocimiento. O sea, el dolo es la mala fe, es el actuar. La mala fe, perdón, porque todos los abogados, la buena fe se presume, la mala fe se prueba. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de bueno? Ay, la buena fe se presume. Se va a presumir que todos somos buenos. Y la mala fe se prueba. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso de buena o mala fe en la práctica? Si viene Saraí y me dice, abogada Alda, le vendo este lápiz. Mira, abogada, este lápiz es de uranio y este lápiz internamente tiene oro y etcétera, etcétera. Y me lo vende como que si ese lápiz, este marcador, fuera de ella. Cuando yo compro este lápiz de Saraí, yo estoy creyendo que Saraí es la verdadera dueña. Ahí, ¿cómo estoy actuando? Estoy actuando con buena fe. Pero viene después Ana y me llega a vender un anillo. Y yo sé que Ana es inmensamente pobre, que en su vida va a poder comprar un anillo y es voz populi en todo el pueblo, que Ana es, ¿cómo se llama esa gente que roba? Abogado, doctor Mario, ¿cómo se llama? Cleptómana, ya me acordé. Es que es cleptómana, que cuando llega a la casa se roba las cosas. Y llega Ana, y yo sé que Ana es ladrona. Entonces viene y me dice, mira, abogada, le vendo este anillo que me lo dejó mi abuela. Yo sé que ella es ladrona. Yo lo compro. ¿De qué forma estoy actuando? Estoy actuando de mala fe. Y al actuar de mala fe, estoy actuando dolosamente. ¿Me doy a entender? Por favor, díganme que sí. Sí, abogada. Ok, entonces, este artículo 1361 se refiere a la renuncia de la acción, pero atención a esto, con relación al dolo futuro. ¿Ok? Te vendo, pero cuidadito, ejerces el derecho de acción en contra mía invocando el dolo, ¿verdad? O sea, que yo renuncio por el engaño, que la persona renuncia al engaño a que yo cometí al tiempo de venderle la cosa. No es al tiempo, sino que es el dolo futuro. Me doy a entender. Eso está prohibido por la ley. Bueno, hasta aquí nomás vamos a llegar y si Dios lo permite, nos vemos mañana a la misma hora. Voy a abrir la clase con media hora de anticipación para que puedan accesar todos y 10 minutos después de comenzar la clase se renuncia a todo ingreso. Marjorie, ¿quién es la persona? ¿Por qué estás de luto? Marjorie. Abogada, buenos días. Es que enlacé Mario, con mi... dime. Soy Mariesa. Es que enlacé con mi cuenta de Facebook, pero voy a arreglar ese problema. Ok, mi amor, perfecto. Ok, entonces nos vemos mañana, si Dios quiere, bendito sea Dios. Hay una persona que me ayudó muchísimo y estoy tan agradecida. No se imaginan la angustia que yo tuve ayer. Hoy amanecí temblando con un estrés espantoso porque no podía permitir que esto siguiera sucediendo. Así que ya esto lo puse en conocimiento de las autoridades universitarias. Hay mucha gente, muchos maestros que han estado en esta misma situación, pero bendito sea Dios,
espero que la hayamos resuelto. Y gracias a ese brillante estudiante por haberme ayudado y por haberme abierto las brechas del conocimiento, del conocimiento, ¿cómo se llama? Electrónico. Nos vemos, chicos. Que Dios los bendiga y los guarde. Cuídense. Gracias, Que Dios les bendiga. Abogada. Por favor, pongan en conocimiento a los demás estudiantes, porque y díganle sobre todo que después de los 10 minutos la clase se cierra. Nadie puede accesar. No podía seguir permitiendo